Audiencia pública. Audiencia pública de fecha 25 de septiembre de 2014. Expediente 2439-2014. Recurso extraordinario interpuesto por el señor Luis Alberto Hurtado Rodríguez respecto al proceso electoral municipal distrital de Lurín. El señor Luis Alberto Hurtado Rodríguez no ha acreditado abogado. Por el partido político Solidaridad Nacional tampoco se ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 2807-2014. Recurso extraordinario interpuesto por el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. La dama que acaba de llegar. ¿Es del caso número 1? Sí, del caso número 1. Lo que pasa es que recién nos ha llegado la notificación. Vamos a escucharla. Un momentito, vamos a escucharla. ¿Tiene su escrito? Copia su escrito. ¿Usted está por la parte apelante o por doctora? Por el Partido Nacional, por el Partido Solidaridad Nacional. Al otro lado, por favor. Con calma. ¿El nombre de la doctora tiene? Concurre la abogada Natalie Soledad Leiva Chumpitaz. Esto de las notificaciones tiene que estar los abogados, los personeros, sí, porque no podemos, en el Poder Judicial no damos el lujo, puede 3 días más el término de la distancia, acá no, si no llega el 5 de octubre y no hemos terminado, ¿no? Sí. Claro, sí, ¿Ya? sí, tiene toda la razón. A ver, doctora, un momentito, a ver. ¿Nombre de la doctora? Natalie Soledad Leiva Chumpitaz. Le escuchamos, doctora Leiva Chumpitaz. Muy buenos días ante todo, disculpe por no haberme personado. En primer lugar, se menciona que los afiliados no han sido inscritos, pero esto está debidamente acreditado con las actas adjuntas en la resolución que se emitió por el Jurado Nacional de Lima Sur. Eso fue uno de los primeros puntos que se adjuntaron en la tacha que presentó el señor Hurtado. En segundo punto tenemos omisión al sufragio del regidor Carlos Guzmán. Esto ya también ha sido subsanado en su momento ante el Jurado Nacional de Elecciones, ya que se ha presentado un voucher de pago por la multa presentada por el señor, ya que no pudo sufragar por motivos de trabajo. Ese es el punto número 2. Punto número 3. El candidato a la alcaldía, José Enrique Aracaki Nacamani, presentó antecedentes judiciales y penales, ya que también no hay sentencia alguna sobre el expediente 01205-2011, sobre el expediente del proceso nulidad de acto jurídico, como maliciosamente se presentó y se argumentó para la tacha pertinente. Número 4. También se menciona sobre el plan de gobierno. Mi patrocinado fue emitido por la misma persona y siguió el patrón para el resto de candidatos de la elección anterior. Así que no hay ninguna copia, porque no fue planteado este plan de gobierno, ya que era un formato a seguir. Todos los candidatos seguían el mismo formato, así que no es ninguna copia, ¿no? Punto número 5. En cuanto al plan de gobierno, no se ha accedido, ya que las competencias distritales involucran a las vías locales y que, como se pretende tachar, se proponen centros de desarrollo urbano. Es competencia distrital elevando al Consejo Provincial. Así que este señor que ha presentado la tacha para el Partido Solidaridad Nacional está pretendiendo tachar maliciosamente todos los puntos que ya se han absuelto. Muchas gracias. Bien, al voto. Expediente 2807-2014. Recurso extraordinario interpuesto por el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad respecto al proceso electoral en el distrito La Cruz. Por el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad concurre la abogada Amanda Milagros Frisancho Soto. Pase, por favor. Bien, letrada Frisancho Soto, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Antes que nada, muy buenos días con la sala. Bueno,
el motivo de nuestra presencia el día de hoy es para presentando el recurso extraordinario en contra de la resolución 2694-2014 del expediente 2807 de fecha 15 de septiembre del 2014 que declara infundada nuestra apelación para la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para el distrito de La Cruz de la provincia y región Tumbes, al advertirse que no cumple con los requisitos formales establecidos en las elecciones municipales y regionales de 2014. Al respecto tengo que mencionar que la resolución 2694-2014 hace referencia de una serie de faltas formales, sin embargo, no hace mención sobre nuestro fundamento principal, que es en este caso la concurrencia de hechos, de hechos extraordinarios que impidieron la presentación oportuna de nuestra subsanación. ¿Qué es lo que sucedió? En fecha, a ver, lo tengo acá un momentito, por favor. En fecha 20 de agosto, se declaró inadmisible la inscripción de la lista de candidatos de la Municipalidad Distrital de La Cruz por no haber presentado un plan de gobierno debidamente firmado y el acta de elecciones internas, hechos que fueron debidamente subsanados según el escrito del 8 de fecha 25 de agosto del 2014. En este sentido, la notificación fue presentada específicamente el 22 de agosto, dándosenos tiempo para poder subsanar estas observaciones. Sin embargo, el personero legal se encontraba de viaje en ese momento y presentó también los documentos que acreditan estos hechos de fuerza mayor, como son la boleta de viaje y una resolución regional de educación que lo llevaba a prestar servicios dentro del marco regional de un concurso de atletismo, ¿no? Sin embargo, en la resolución que estamos tratando nosotros de impugnar, la 2694, no se hace una debida motivación respecto de este fundamento que nosotros consideramos esencial, ¿no? En este sentido, consideramos que se habría vulnerado nuestro derecho a la debida motivación, ya que no contamos con una motivación exacta y estricta sobre nuestros argumentos, sino que la resolución se manifiesta sobre otras cosas y consideramos que ese es la vulneración a nuestro derecho fundamental, ¿no? La debida motivación. Bien. ¿Preguntas, señores? Al voto. Recurso extraordinario, expediente 2489-2014. Recurso extraordinario interpuesto por el señor Johnny Ventura Mamani respecto al proceso electoral en el distrito de Ite. Por el señor Johnny Ventura Mamani concurre el abogado Gino Romero Curioso. El Partido Humanista Peruano no ha acreditado abogado. Doctor Romero Curioso, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, distinguido presidente, distinguidos miembros de este máximo tribunal electoral. En esta mañana nosotros estamos impugnando la resolución 2488-2014, básicamente una resolución muy corta de 2 páginas en su contenido, en donde se sostiene básicamente de que no ha quedado acreditado fehacientemente la vulneración de una norma estatutaria e interpretando se señala como que no es un requisito para integrar un comité electoral regional que sea miembro del partido. Y esto no es cierto, señor presidente, por lo siguiente, brevemente. El propio Partido Humanista adjunta a Foja 55 un acta del Comité Ejecutivo Nacional. ¿Qué hace el Comité Ejecutivo Nacional presidido, que estaba dirigido por su presidente? Toma un solo acuerdo
en esa acta, señor presidente y distinguidos magistrados, toma el acta de exonerar de la antigüedad de 1 año para ejercer el cargo directivo de elección popular y designa con este atributo de exoneración del periodo de 1 año el Comité Regional de Tacna y los personeros legales, titulares y técnicos. Es evidente, señor presidente, señor magistrado, que si se está en una sesión del Comité Ejecutivo exonerando de un requisito de antigüedad, eso solo puede ser a miembros. Solo puede ser a miembros, no puede ser a personas que no sean miembros del partido. Es evidente, si no, no hubieran hecho esta acta ni se hubiera realizado esta reunión. Pero, señor, el artículo 12 del estatuto señalan 2 requisitos para ocupar un cargo directivo o de elección. Y eso consta, dos requisitos: el ser afiliado y el tener un tiempo de antigüedad de 1 año. El CEN, ¿qué hizo? Exoneró de un requisito, de la antigüedad de 1 año, pero no exoneró del requisito de ser miembro o afiliado. ¿Y cómo esto se acredita aún más, señor presidente y señores magistrados? Porque aparece en los actuados presentado por el personero legal de titular del Partido Comunista, a foja 56, el escrito que dice adjunta documento, donde reconoce y dice textualmente: el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Humanista, en su artículo 12, basado en el cumplimiento del artículo 2, procedió a exonerar del requisito para ser miembros, legitimando de esta manera a los miembros designados por el Comité Regional Electoral. El propio personero, el propio partido está reconociendo algo que no hizo, que los había exonerado del otro requisito de afiliación o de ser miembro, cuando en el propio acta que yo les he leído solo se exonera del tiempo de antigüedad. Y para ir terminando, señor presidente y distinguidos magistrados, es claro y evidente este documento que obra en los actuados, que ustedes tienen que considerar, es básicamente los órganos directivos, como el comité o el Tribunal Nacional Electoral, tiene que estar constituido por miembros. Y eso lo establece la Ley de Partidos Políticos, cuando en su artículo 5 dice que el acta de fundación tiene que tener todos los cargos directivos que integran el partido y que está compuesto por sus miembros que han sido designados o elegidos. Y no existe una inscripción de un partido donde no se incluya en esa acta a su comité ejecutivo, a su comité electoral nacional o a su tribunal nacional. Y el artículo 62 del estatuto, no solo el 12, dice que el comité regional electoral se constituye y se forma y se integra de la misma manera que el tribunal nacional electoral. Por esto, considerando, señor presidente, que obran en los actuados y el recurso que hemos presentado, es que rogamos a esta ilustre sala, que ya tiene una línea jurisprudencial en más de 20 causas, donde establece que la violación de un artículo estatutario y o reglamentario extemporáneamente acarrea la nulidad de la inscripción o que se declare fundada la tacha. Por estos argumentos, señor presidente y señores magistrados, ruego que con ese criterio de conciencia y con esta actitud de revisión, de actuar de acuerdo a ley y manteniendo su línea jurisprudencial por haber violado 2 artículos de los estatutos, se declare fundado el recurso extraordinario, se anule la resolución 2488-2014 y se declare fundada la tacha. Muchas gracias. Bien. Al voto. Expediente 1705-2014. Recurso extraordinario interpuesto por la organización política Poder Democrático Regional respecto al proceso electoral municipal distrital de Huacuyani. Por la organización política Poder Democrático Regional concurre el abogado Alberto Bayón Landa Córdoba. Tiene la palabra el letrado Bayón Landa. Gracias, señor presidente, señores miembros del Pleno. Se ha solicitado el recurso extraordinario contra la resolución 2308A-2014 en este expediente 1705 para la inscripción para la municipalidad de Huacuyani de la provincia de Chucuito de Puno. Brevemente, señor, el año 2003 la población estaba descontenta con el alcalde y hubo movimientos, y entonces en 3 días de marzo tomaron la municipalidad
y lo retuvieron al alcalde y a otros funcionarios, y hubo mucha intervención de la región, la policía, el fiscal, el resto. Y después de eso, los procesaron al presidente de esta junta vecinal, el señor Manuel Llanos, y a otras personas, estamos hablando del 2003, y el 2008 al señor Llanos lo condenan por delito de coacción y secuestro, en agravio del alcalde y del funcionario, y en Puno le impusieron la pena de 20 años de carcelería. En la Corte Suprema, que vino en recurso de nulidad, consideró de que había algunos eximentes, algunas situaciones que tenían que ver con la pena y le impusieron 6 años de carcelería por el mismo delito de coacción y de secuestro. Es decir, se expidió una sentencia por 2 delitos, coacción y secuestro. Entonces, el señor ha cumplido su condena y en la hoja de vida ha puesto que tiene esa condena. Entonces, el jurado electoral especial, al decir, como todavía está vigente tu condena, no le admiten a trámite su inscripción. Pero él ha presentado que con fecha 1 de julio de este año ya se le ha rehabilitado de la condena por el tiempo de la carcelería sufrida más los beneficios consiguientes. Pero se interpuso recurso de apelación y aquel jurado ha confirmado la resolución del jurado electoral que lo excluye de la inscripción de la lista, en el considerando, diciendo que en la resolución del juzgado que lo rehabilita, solo habla del delito de secuestro, más no el de coacción. En consecuencia, todavía estaría vigente que cumpla la pena por uno de los delitos, cuando realmente yo considero que ha sido un error de apreciación desde el Pleno en ese tema, porque es un delito, es una sentencia que ya se cumplió de los 6 años y ya está rehabilitado. Entonces, mal se puede decir que si es que ha habido un error en la resolución del jurado, no decir secuestro y otro, solo puso secuestro, eso no significa de que no esté rehabilitado por esa sentencia, por esa condena y que ya esté anulado los antecedentes y esté totalmente en disposición de poder ser candidato y sin tener ninguna condena al respecto. Por eso es que se ha solicitado el recurso extraordinario, señor. Solicito que ha habido una apreciación indebida en cuanto a esa resolución y yo solicito que se declare fundado el recurso extraordinario. En consecuencia, declare nula la resolución 2308 y se revoque la resolución del jurado electoral especial de Puno y se admita a la inscripción del candidato a alcalde, señor Manuel Llanos. Cuando se producen estos hechos de violencia en nuestro país, y que son frecuentes desafortunadamente, y que motivan a este proceso contra su patrocinado por coacción y secuestro, ¿él era autoridad o era ciudadano? Era el presidente de la Junta Vecinal del distrito. Y fue condenado a 20 años y la Suprema más generosa le bajó a 6 años. A 6 años. No, entonces, en el jurado electoral no se presentó la sentencia y seguramente han dicho secuestro, pues este es un secuestrador, un asaltante no, pues tomas de carretera, esas cosas. Claro, pero no, pues ¿no? Y después fue alcalde, o sea, después él ha sido alcalde, después de que sucedieron los hechos, el 2003, se presentó en una complementaria y lo eligieron alcalde. Y después, recién se vino la sentencia y en la sentencia quedó… Pues estando procesado, ganó un proceso de… No, todavía no había nada, todavía… Claro, ganó las elecciones, terminó el 2006 y recién en el 2008 hubo el juicio oral, todo esto y lo condenaron. Por eso, señor, yo creo que por justicia y por equidad es que se declare fundado el recurso y se disponga la inscripción de candidato de alcalde. Bien, bien. ¿Preguntas, señores? Al voto. Gracias, señor. Se va a recuperar el doctor Chavarrio Vallejo para… el punto quinto, ¿no?
Sí. Quiere que hay varios eventos oficiales, también tenemos que a veces delegarle, ¿no? Cuando estamos tratando de multiplicarnos para no eludir ninguna responsabilidad. Bien, continuamos. Número 5, expediente 2766-2014. Recurso de apelación interpuesto por la empresa de capacitación, consultoría, asesoramiento y encuestadora IDESO en el proceso municipal provincial de Ica. La empresa de capacitación, consultoría, asesoramiento y encuestadora IDESO no ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 2989-2014. Recurso de apelación interpuesto por el Movimiento Independiente Fuerza Regional respecto al proceso electoral municipal distrital de Canchaque. El Movimiento Independiente Fuerza Regional no ha acreditado abogado. Notificaciones, hay que tener cuidado. Al voto. Número 7. Al voto. Expediente 2987-2014. Recurso de apelación interpuesto por el Partido Político Fuerza Popular respecto al proceso electoral municipal distrital de Chambara. Por el Partido Político Fuerza Popular concurre el abogado Luis Alberto Mejía Leca. Letrado Luis Alberto Mejía Leca, tiene el uso de la palabra. Señor presidente, miembros del Pleno, vengo en esta oportunidad a solicitar se revoque la resolución número 005-2014 emitido por el Jurado Electoral Especial de Concepción, en la medida que excluye al candidato al Consejo Provincial de Chambara, al señor Hilarión Raúl Rivera Lazo. Señor presidente, esta resolución venida en grado se fundamenta en el informe de fiscalización, el número 078-2014, en donde hacen una revisión de la hoja de vida del candidato y pues se encuentra de que sí, no es una información falsa la que ha presentado el candidato, sino es una información errónea. Y justamente en su conclusión, en la punto 4.3, señala eso, señor presidente, donde el mismo fiscalizador señala que se recomienda que se disponga o se inserten las anotaciones marginales correspondientes. En este sentido, nosotros advertimos que el jurado un poquito se ha excedido en su resolución venida de grado. Asimismo, es importante señalar que este candidato, cuando remitió la declaración jurada debida previamente al proceso electoral de democracia interna que se realizó en nuestra agrupación política el día 13 de junio de los corrientes, el candidato previamente había enviado su declaración jurada para que ésta se publique en la página web y también en el local del partido conforme a nuestro reglamento electoral y conforme a la exigencia que hace la ley de partidos políticos. Y en esa declaración jurada el candidato no consigna ese rubro que es de alguna forma el rubro 3, formación académica, estudios técnicos, no consigna la información, por ejemplo, de que había tenido esos estudios, pero por lo cual esta misma declaración ha sido juntada en el recurso de apelación, tal vez no como prueba nueva, sino como un acto para que el mismo jurado contraste la información remitida por el candidato en su oportunidad y que el personero técnico de alguna forma ha cometido o no ha tenido la debida diligencia para hacer el ingreso de la información. Y conforme también el jurado se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia de que esto de alguna forma es un error material. Claro, la agrupación política Fuerza Popular ha inscrito a cerca de 6.800 candidatos y de alguna forma no ha habido una diligencia solamente en 2 o 3 lugares muy puntuales, ¿no? Que bueno, ya se han tomado las medidas correctivas, pero bueno, vengo a este pleno para que el pleno de alguna forma tenga en cuenta de que el candidato nunca ha declarado información falsa, el candidato ha sido muy diligente, claro, tal vez no ha tenido la debida diligencia al momento de firmar la declaración jurada, que se hace la impresión del sistema del pecado. Bueno, tal vez la diligencia, pero esa diligencia no puede conllevar a que haya declarado datos falsos. Para finalizar, señor presidente, su Supremo Tribunal, en reiteradas jurisprudencias como la 2636, la 692, la 747 y la 943, ya se ha pronunciado al respecto y ha hecho la diferencia de lo que es un error material de lo que es una falsedad. Por estas consideraciones, vengo a solicitarle y a pedirle de que se revoque la resolución venida en grado, ¿no es cierto?, y nuestro candidato vuelva a continuar en la contienda electoral.
conforme a un orden democrático, señor presidente. Doctor Mejía, así de manera clara, en la hoja de vida, ¿qué declaró? ¿Es primaria, secundaria, tiene su patrocinado? Sí, el hoja de Estudios vida- técnicos, ¿qué dijo? ¿Concluidos? Si no había concluido, ayúdenos para Sí, conocer señor rápido. presidente. En la hoja de vida el candidato consignó que que tenía de alguna forma estudios técnicos, pero consignando, por ejemplo, que es un instituto Teodoro Peñalosa en la ciudad de Chambará y en el periodo en el año 1977, por lo cual el fiscalizador revisa la información y en principio ese instituto no está ubicado en Chambará, está en Chupaca. Respecto del periodo 1997, es difícil que una persona en un año termine los estudios técnicos. Por eso que el mismo informe de fiscalización señala y dice de que no, pues hay de alguna forma recomienda que se disponga o se inserte en la sanción marginal correspondiente, porque no ha habido una intención dolosa del candidato. Y es más, señor presidente, en la hoja de vida que el candidato presentó a la organización política, no consigna esa información. La hoja de vida en original le hemos presentado Bien, al escrito. bien. Al voto. Expediente 3002-2014. Recurso de apelación interpuesto por la organización política Fuerza Comunal respecto al proceso electoral municipal distrital de Alonso Alvarado. La organización apelante no ha acreditado abogado. Al voto. Número 9, expediente 2985-2014. Recurso de apelación interpuesto por el Partido Popular Cristiano respecto al proceso electoral municipal provincial de Maynas. El Partido Popular Cristiano no ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 2991-2014. Recurso de apelación interpuesto por el partido político Unión por el Perú respecto al proceso electoral municipal en el distrito de Comas. Por el partido político Unión por el Perú concurre el abogado Edgar Pariona Guamán. Señores miembros del tribunal, Bien, letrado Pariona, lo escuchamos. señor miembro del tribunal, tengan ustedes muy buenos días. El motivo de mi visita en esta mañana es para fundamentar mi apelación y es por lo siguiente. Número 1, nuestro candidato de Comas, dentro de su sentencia, no establece o no se consideró la inhabilitación para ser candidato. Número 2, nuestro candidato en su hoja de vida nunca mintió, escribió y señaló que tenía una sentencia vigente. Pero nuestro candidato al considerar y al leer su sentencia no lo inhabilitaba para el ejercicio de su ciudadanía. Por lo tanto, él de buena fe se inscribió y quiso participar y quiere seguir participando en el proceso electoral de Comas. Además, miembros del tribunal, lo que quiero establecer es que él, al ser explícito, al leer el artículo 10 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, él nunca previó, nunca observó de que no habla en el aspecto de que su sentencia lo inhabilita para poder seguir participando. Por lo tanto, miembros del tribunal, quiero que y nuestra organización solicita que se declare fundada la apelación. Eso es todo. Si tiene a la vista, ¿tiene la sentencia? La No, sentencia condenatoria. no, doctor. Lo hemos presentado en el expediente. Es importante, pues, decir, ilustrar al tribunal fecha de la sentencia, el quantum de la pena, ¿no? Y es un dato relevante que nos permite acelerar un poco. Bien, Ya, es doctor. una sugerencia, pues. Ya, doctor. Gracias. Al voto. Expediente 2966-2014. Recurso de apelación interpuesto por el Frente Regional Poder Comunal respecto al proceso electoral en el distrito de Pilpichaca. El Frente apelante no ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 2993-2014. Recurso de apelación interpuesto por la organización política Avanzada Regional Independiente Unidos por Huánuco respecto al proceso electoral municipal provincial de Leoncio Prado. Por la organización política Avanzada Regional Independiente Unidos por Huánuco concurre el abogado Pedro Montoya Romero.
Ah. Bien, tiene la palabra el doctor Montoya Romero. Gracias, señor presidente, señores miembros de este máximo tribunal electoral. Señor presidente, ha venido en grado la resolución 010-2014 de Leoncio Prado, donde específicamente, señor presidente, la tacha presentada o la solicitud de tacha presentada también contiene una exclusión de candidatos. Entonces, con respecto al primer punto, a la tacha en sí, que dicho sea de paso, señor presidente, este punto ya sea, o casos similares, ya ha resuelto este máximo tribunal, un promedio de 8 o 9 casos similares en la región Huánuco, señor presidente, y ya viene en forma reiterativa, ya que son tachas y recursos de apelación muy similares que han sido presentados y por las mismas personas. Y ya se ha resuelto con respecto a la tacha, señor presidente, en el sentido de que se dice que fue la votación a mano alzada. Este máximo tribunal ya ha deliberado y resuelto sobre lo mismo, en el sentido de que se presentaron actas de aclaración y esto se corroboró con la presencia de la asistencia técnica de la OMPE, donde efectivamente se llevó a cabo la elección tal como lo establece la ley de partidos, en el sentido de que se realizó por delegados y con voto secreto y universal. Señor presidente, en este tema creo que no hay más que decir, porque esto se encuentra refrendado en las sendas resoluciones, la 2054 y la 2056, donde se solicita lo mismo, señor presidente, en las tachas. Entonces ya esto ha sido resuelto por este máximo tribunal. Y en cuanto a la exclusión, señor presidente, que también se presenta en esta solicitud de tacha, debemos recordar que la resolución 271 del 2014 del Jurado Nacional de Elecciones no es materia de exclusión, señor presidente, que los candidatos sean o no sean del partido político a cual se están presentando en estas elecciones regionales y municipales. Sin embargo, señor presidente, este hecho también ha sido resuelto por este máximo tribunal, donde se ha establecido claramente que en el estatuto del ARI no pone ninguna observación, no pone objeciones a que un ciudadano que no pertenezca a la agrupación política pueda participar en las elecciones internas, señor presidente. En ese sentido y por las consideraciones expresadas en este momento, señor presidente, solicito que se declare infundada la tacha presentada y la exclusión presentada dentro de la solicitud de tacha, señor presidente. ¿Y la exclusión es por caso análogo? Por lo mismo, señor presidente, por los aproximadamente 9 casos han venido a este máximo tribunal por lo mismo, señor presidente. Ya. ¿En su informe o alegato escrito ha enunciado las resoluciones? ¿O? Así es, señor presidente, dice, obran en el expediente, señor presidente. Pregunta, magistrado. Al voto. Expediente 2999-2014, recurso de apelación interpuesto por la organización política Causachun Cusco respecto al proceso electoral municipal distrital de Oropesa. La organización Causachun Cusco no ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 3001-2014, recurso de apelación interpuesto por el partido político Perú Posible respecto al proceso electoral municipal provincial de Castrovirreina. El partido Perú Posible no ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 2967-2014, apelación interpuesta por la Municipalidad Distrital de Santa María respecto a sanción sobre publicidad estatal. La Municipalidad Distrital de Santa María no ha acreditado abogado. ¿Los abogados que están en la sala no tienen participación en este caso? ¿No hay? Ya, perfecto. Al voto. Señor presidente, no hay más causa que llamar.